agradecer la invitación, pero sobre todo felicitar a Colombia por la iniciativa y por por dar el puntapié de esta organización que sin dudas es fundamental. Yo creo que todos los paneles, más allá de sus títulos, fueron diciendo cuál era la importancia significativa de la relación entre la corrupción y la calidad democrática. Es más, no solo de la calidad democrática, sino de la democracia por su mera existencia. No es casual para nosotros en Argentina, a pesar de que la Constitución Nacional es un libro chiquito y muy poco leído, y sobre todo muy poco leído por funcionarios públicos. Si lo leen bastante seguido van a darse cuenta que hay un artículo nuevo a partir de la reforma de la Constitución del año 94, tiene 25 años nuestra última reforma constitucional, que es el artículo 36, en el que habla del sistema democrático en sí. Y dice que aquellas personas que cometan delito doloso grave contra la administración pública en provecho propio atentan contra el sistema democrático. Lo dice la Constitución Nacional. Es decir, si queremos podemos seguir dando el debate, pero es esencial saber que aquellos que atenten contra los recursos públicos y contra las instituciones públicas en provecho propio están atentando contra el sistema democrático. Entonces, a partir de ahí es necesario que la democracia, que es nuestro sistema, nuestro mejor sistema para poder solucionar los problemas de nuestras sociedades, se dediquen a eso. Y un gran problema de nuestras sociedades es la corrupción. Y la corrupción en los últimos tiempos, varios panelistas anteriores lo intentaron caracterizar, no se da en este tiempo de igual manera que en tiempos anteriores. Hoy hay macrocorrupción. Hoy está sostenida por grandes grupos económicos. Hoy es transnacionalizada. Hoy tiene una inteligencia fiscal, financiera y legal muy importante. Hoy se sostiene a lo largo del tiempo. Hoy puede ir mucho más rápido que las reformas legales que puedan hacer las autoridades públicas. Entonces, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo. La Argentina, por lo pronto, que viene de una situación de degradación institucional y, por tanto, de aumento de la corrupción significativo, que no solo logró estar presente en las formas tradicionales, típicas, la obra pública, la regulación, las contrataciones públicas, etcétera, sino que terminaron contagiando a otras instituciones atípicas a la hora de hablar de corrupción. Tuvimos que tomar una decisión: o nos comía la corrupción y teníamos una democracia tan débil que algunos ciudadanos empezaran a dudar de sus beneficios. Ojo, que hay veces que los ciudadanos empiezan a dudar de los beneficios de su propio sistema democrático, y empezamos a actuar. El gobierno del presidente Macri, en poco menos de 4 años, estableció decisiones, algunas con consensos parlamentarios muy importantes. Recordemos que nosotros no tuvimos mayoría parlamentaria en ninguno de los 4 años de gobierno, y saldamos algunas deudas básicas con herramientas que no teníamos. La Argentina era uno de los pocos países que no tenía la ley de acceso a la información. Lo obtuvimos en el primer año de gestión. Creemos en los mecanismos que incentivan a aquellos que cometen delitos y a aquellos que cometen actos de corrupción, en que pueden tener un beneficio a la hora de confesar, es decir, hacerle el trabajo fácil al sistema de persecución penal. El fiscal general me acaba de sacar bastante de mi exposición, pero quisiera terminar con lo último. Así que también sancionamos una ley de arrepentidos para casos de corrupción, que sí existía para los delitos de narcotráfico y otros delitos graves, pero extrañamente la política en representación parlamentaria nunca había creído que era un mecanismo eficaz para los actos de corrupción. ¿Cómo? Si es eficaz para los actos de narcotráfico, ¿cómo no eran eficaces para los actos de corrupción? Entonces obtuvimos una ley ahí con menos consenso parlamentario. Algunos que creían que se venía la consecuencia penal de la eficacia de esta herramienta no nos votaron, pero la obtuvimos. La nueva regla de relación entre lo público y lo privado, porque dijimos que en realidad el poder privado de las grandes corporaciones, no solamente, pero fundamentalmente, son las que posibilitan los grandes actos de corrupción. Entonces dijimos, tenemos como país firmado la Convención contra el Soborno Transnacional, año 2000. La Argentina firma el Tratado contra el Soborno Transnacional, pero si no hasta el año 2017 no la hace efectiva, a través de la implementación en su Código Penal de las normas penales necesarias para que eso pueda ser eficaz. Y aprovechamos y establecimos la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Porque descubrimos todos los países que los delitos
graves contra la administración, pero con gran provecho económico para las grandes corporaciones económicas, era mucho más fácil mandar a un ejecutivo de alto rango a un país que tuviera dificultades para poder tener extradiciones con nuestro país que pagar o devolver el beneficio indebido más sus sanciones económicas. Y ahí empezamos a hablar en claro entre la autoridad estatal y el poder económico del sector privado en la Argentina. Esa es la nueva regla. Nosotros no tenemos enemigos más que aquel que rompe la ley. Usted quiere tener un negocio, téngalo. Usted quiere tener un beneficio indebido al costa de la sociedad argentina, va a pagar penalmente y penalmente su compañía. Establecimos el decreto de conflictos de interés, porque antes parecía que no había conflictos de interés, pero los hubo siempre. Y entonces establecimos un régimen de conflicto de interés, sistema de compras y contrataciones transparentes y a partir de mecanismos digitales. Y descubrimos algo básico, que es cuando nadie vende los pliegos de contrataciones públicas, nadie sabe quién es oferente y por tanto ningún funcionario público le puede decir a ningún oferente cuáles son las condiciones de los que ya ofrecieron. Los pliegos no se venden, las licitaciones son digitales y nadie sabe quién tiene cuáles fueron las características para su oferta. Fortalecimos la Oficina Nacional de Contrataciones, porque fíjense una cosa particular pasaba en Argentina. Todo el mundo sabía quién era la titular de la Oficina Anticorrupción, pero nadie sabía quién era el titular de la Oficina de Contrataciones Públicas. Y dijimos, empecemos por el principio, en las contrataciones públicas, para que la pobre titular de la Oficina Anticorrupción tenga menos trabajo. Sistemas de expedientes electrónicos, es muy fácil. Nadie tiene la posibilidad de cajonear un expediente. Y es clave, es básico, eso se llama transparentar la administración. Pero dijimos, esto no puede ser aislado, ni puede ser solamente en las compras públicas, solo y no tampoco, y establecimos un plan nacional anticorrupción, porque dijimos, esto tiene que ser transversal y tiene que durar más tiempo, 5 años todos los organismos. Cuando alguien anteriormente dijo, cuando no hay control, ocurren con mayor asiduidad y con mayor facilidad los actos de corrupción, dijimos, hagamos fácil las cosas, fortalezcamos los organismos de control. Cuando uno salía a la calle en Argentina y le preguntaba qué era la SIGEN, ni siquiera un periodista podía decir qué era la SIGEN, y es ni más ni menos que el principal órgano de control de la Administración Pública Nacional. Nadie, ni los actores especializados sabían. Y si se descuidan, si le preguntan a un parlamentario, tampoco lo sabe. Fortalecimos la SIGEN, que hoy tiene un poder extraordinario, comparado con lo de antes. Fortalecimos los organismos de control tributarios, como la Administración Federal de Ingresos Públicos y la aduana, que son grandes herramientas porque además de recaudar, son grandes bases de datos inteligentes. Hoy para combatir la corrupción se necesita inteligencia. Y por supuesto volvimos a la vida la Unidad de Información Financiera, el organismo al que hoy en la Argentina todo gran corrupto le tiene terror. Todo gran corrupto le tiene terror. Fundamentalmente por 2 cosas. No cambiamos la ley. Pusimos una persona proba y que sabe hacerlo. Y la segunda cuestión es, la Argentina se volvió un país confiable a la hora de intercambiar información con el resto de las unidades de información financieras del resto del mundo. Cuando el mundo ayuda a un país, la cosa es mucho más fácil. De vuelta, no cambiamos la ley de lavado, que había cambiado varias veces. El embajador acá de Argentina fue diputado nacional, tuvo que madurar el sistema. Pero tuvimos que tomar esas 2 decisiones tan básicas como poner a una persona que sabe y que no se vende y convencer al resto del mundo de que somos confiables. Y por supuesto la Oficina Anticorrupción. También tuvimos que fortalecer organismos que ni siquiera estaban en el radar. Argentina, el Estado Nacional, tiene 41 grupos económicos de propiedad estatal. Algunos tan importantes como los trenes, transportan 320 millones de personas por día. Y sin embargo, alguien comentó acá que hubo un accidente de trenes que mató casi 100 personas, producto de la corrupción. 41 empresas del Estado que no tenían ningún control. Hoy las empresas del Estado tienen el control de los organismos públicos, pero a su vez están regidas por la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas. Y a su vez hay un comité, que lo presido yo, no soy de las personas más queridas en la administración pública,
que se dedican a que esas empresas del Estado no solamente lleven bien adelante su negocio, que en este caso no es un negocio cuya objetivo es obtener renta, sino llevar adelante bien un buen servicio público, mayoritariamente, sino que además tienen que tener características y estándares de los más altos, como de las mejores compañías en el mundo. No nos quedamos ahí, identificamos los riesgos de cualquier administración, me estoy quedando sin tiempo. No fuimos solo por las contrataciones de obra pública, por las contrataciones públicas, por los sistemas regulatorios, sino que dijimos las industrias extractivas son un alto riesgo. Y quisimos ser miembro de EITI. Los países mineros saben de qué se trata, o los petroleros saben de qué se trata. Son mecanismos por los cuales otros países nos evalúan a nosotros mismos. Es decir, queremos tener industria extractiva, pero no que creemos que paguen sobornos, ni para quedarse con parte de la renta, ni con parte de nuestro medio ambiente. Nueva ley de ética pública está en el Congreso, nueva ley de sistema estadístico. La Argentina había caído en un nivel de degradación tal que nos habíamos quedado sin estadísticas nacionales. ¿Qué país serio puede tener una política seria si no tiene sistema de estadístico? Pero eso no es nada. No queremos tener dinero entre nosotros y el periodismo. Terminamos con la pauta publicitaria oficial. No queremos tener universidades nacionales que empezaban a estar muy cerca de actos de corrupción. Tuvimos que empezar a tener nuevas reglas. Y por supuesto, nos plegamos a la lógica del nuevo paradigma penal, de saber que si no vamos por el derecho penal patrimonial, no vamos a poder nunca ganarle a las organizaciones criminales. Nunca. Enviamos al Congreso una nueva ley de extinción de dominio civil, en nuestro caso. Como el Congreso se resistió a sancionarla, el presidente de la Nación emitió un decreto de necesidad y urgencia, porque si hay algo que es necesario y urgente es combatir el narcotráfico, es combatir la trata de personas y es combatir la corrupción de nuestros y otros países. Por eso hoy en la Argentina se está iniciando el primer juicio de extinción de dominio civil, porque si hay algo que cualquier ciudadano en la Argentina odia es ver a generaciones posteriores disfrutando del producto de la corrupción. No hay destino si no estamos a la altura de las circunstancias, con las herramientas necesarias y con la cooperación internacional necesaria, no solo con los tratados, sino con esta cooperación eficaz, fluida, formal e informal, para poder hacer de que nosotros vayamos a más velocidad de lo que van las organizaciones criminales. Gracias.